Masejet Menachot, Daf Lamed Gimel Amud Aleph 33a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos trae varias enseñanzas que dijo Rabbi Yehudá en nombre de Shmuel, varias alajot. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehudá Shmuel, Ketavá Igeret Pesulama Itama Atia Ketivá Ketivá Mi Sefer. La primera alajá que dice Rabbi Yehudá en nombre de Shmuel es la siguiente. Una persona que escribe una mezuzá como una Igeret. ¿Qué es Igeret? Como una carta. O sea, sin sirtut, la marcación, ¿sí? Las líneas esas, y sin ser preciso en la escritura, o sea, quitando ciertas letras y agregando otras. La halajá es que esta mezuzá está pesula, está inválida. ¿Y cuál es la razón de esta invalidez? ¿Por qué esto está inválido? Te voy a decir de dónde lo aprendemos. Gezerá Shavá Ketivá de Sefer. Y explico, respecto a mezuzá, está escrito 2 veces en la Torá, de Barim 6, 9 y 11, 20. Uchtavtam al mezuzot beteja u ishareja. O sea, respecto a mezuzá dice el verbo ketivá. Perfecto. Respecto a Sefer Torah, en Shemot 17, 14, dice Ketov zot zikaron basefer. También dice respecto a Sefer Torah, Ketov, ketivá. Y dice también la palabra que Sefer. Y sabemos que cuando dice Sefer, tiene que tener sirtut y tiene que ser preciso. Entonces, de la misma manera que cuando dice ketivá en Sefer Torah, decimos que es con sirtut y preciso en la escritura, porque dice Sefer, pues igualmente cuando dice ketivá uchtavtam mezuzot respecto a la mezuzá, también es con sirtut y con precisión exacta de las letras, que no haya ni extras ni faltantes. Esto también se podría aprender de Get, porque en Get también está escrito vejatav la Sefer keritut, dice katav, ketivá, y dice también la palabra Sefer. Ok. Primera alajá. Segunda alajá, de Amar Rabbi Yehudá Amar Shemuel, Tela'a bemakel, pesula itama bishareja ba'inan, tanen amiaji tela'a bemakel o sheinicha haradelet, sakana ve'en ba mitzvah. Shel bet munbaz hamelech hayusim bepundekotehem, ken zechel lemezuzah. Segunda alajá que dice Rabbi Yehudá Amar Shemuel es la siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que pone la mezuzá, escuchen bien este caso, dentro de un palo, digamos un bastón, ¿sí? Tiene una tapita arriba y tiene un huequito del tamaño de una mezuzá y lo pone allá adentro. Y después agarra ese palo y lo apoya ¿en dónde? En el marco de la puerta. De tal forma que la mezuzá está en el lugar adecuado, pero no está fijo, no está sujeto al marco. Si está apoyado en el palo. Dice Rabbi Yehudá nombre de Shmuel, está pasul. ¿Por qué? Porque la Torah que nos habla de mezuzá no dice uchtavtam mezuzot beteja ubish areja. Tiene que estar en el portón de forma fija, y aquí no está de forma fija. Le manda una baraita a favor de esa segunda alajá de Rabbi Yehudá nombre de Shmuel. Dice la baraita, si una persona cuelga la mezuzá o sea, lo pone dentro de un palo y el palo lo apoya en el marco, primer caso, o segundo caso, inijá haradelet. ¿Qué significa inijá haradelet? Que la pone la mezuzá en la pared interior de la puerta. O sea, no en el marco como tal, sino en la pared interior. En ambos casos, dice la baraita, hay sakaná. ¿Por qué sakaná? Porque la mezuzá, normalmente, ¿qué hace? Protege. Entonces, si no está de forma adecuada colocada, entonces no cumples la mitzvah. Si no cumples la mitzvah, no protege. Entonces hay sakaná, de shedim y demás, ¿sí? Y por ende no cumples tampoco. ¿Y no cumples qué? Mitzvah, ¿sí? Sigue diciendo la baraita. Entonces la prueba, vemos de que si lo puso en un palo y lo apoyó, no cumple la misma. Aquí está la prueba. Sigue diciendo la baraita ahí que las personas de Bet Munbaz HaMelech, los integrantes de Bet Munbaz HaMelech, ellos sí colocaban el palo apoyándolo. ¿Por qué? Explica la baraita, ellos se movían cada 30 días. Tenemos una alajá que uno, ¿cuándo tiene que poner mezuzá? Después de 30 días. Si va a vivir temporal menos de 30 días, no hace falta colocar mezuzá. Entonces, ellos, si siempre se movían cada menos de 30 días, sale que nunca están obligados en colocar ¿qué? Mezuzá. Entonces, si nunca están obligados, se les va a olvidar el concepto de mezuzá. Entonces, ¿qué hacían? No estaban obligados, pero colocaban el palo con la mezuzá y lo apoyaban. No cumplían la mitzvah, pero lo hacían zeher le mezuzá, como recuerdo para que no se olviden ese concepto. Procedemos aquí a la tercera, muy bien. De Amar Rabbi Yehudá Amar Shemuel, mitzvah lehanija betoch halalo shel petach, pshita bishareja marajamana, salka datach amina hoil v'amarava mitzvah lehanija betefach hasamoch leshut rabim, kama de merajak meali kama shmalan. Tercera alajá de Rabbi Yehudá Amar Shemuel es la siguiente. Esta es muy importante porque esto aplica para siempre que ponemos la mezuzá. La mitzvah, lo principal, la mitzvah adecuada de la colocación de la mezuzá es colocarlo dentro del halal del petach. ¿Qué significa dentro del halal? En el marco, o sea,
digamos que esta es la puerta, pues dentro de ese grosor del marco, ¿sí? Y no en la parte externa, o sea, no en la pared externa que da hacia la calle o hacia el pasillo, lo que sea hacia afuera. Dice la Gemara, obvio, en la Torah está escrito, ubish areja, en el portón. ¿Qué significa en el portón? No en la parte de afuera del portón, ni en la parte de adentro, sino, mejor dicho, no en la parte de afuera, el externo, y tampoco en la parte interior de la casa, sino en el portón. ¿El portón qué es? En ese jaralapetaje, en el marco. ¿Cuál es el hitush? No necesitamos que Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel nos venga a enseñar esto. No, es importante enseñarlo porque uno hubiese pensado que ya que Rabba dijo, que escuchen esta alajá importante, que cuando uno va a colocar una mezuzá en el portón y el portón es muy ancho, digamos 3 o 4 tefajim, ¿dónde coloca la mezuzá? Dentro del portón. ¿Pero dónde? Betefaj hasamuch reshut rabim. Mucha gente no sabe esto. El tefaj más lejos, digamos que el portón es este grosor, aquí está reshut rabim y aquí está la casa. Entonces, aquí tiene que colocar la mezuzá, ¿dónde? Dentro de un tefaj de reshut rabim. Ahí tienes que colocarla. O sea que significa que uno, así dice Rabban, uno hubiese pensado que uno tiene que alejarlo lo máximo posible de la casa para que la shmirá empiece desde el principio, digamos algo así. Entonces uno hubiese pensado que también aquí, ¿sí? Mejor colocar la mezuzá en ¿dónde? No dentro del portón, sino en la parte, en la pared externa, para que esté desde antes. Kamash Malan, por eso necesitamos rápido el nombre de Shmuel que te enseñe. No. Lo más pegado a Reshut, pero dentro, mejor dicho, un tefa pegado a Reshut, pero dentro de el marco, o sea, dentro de ese grosor de portón. Procedemos a aquel número de alajá de rapidez nombre de Shmuel, cuarta, muy bien. Llama rapidez a Shmuel que tabal sheneda pime pesula. Meiti ve que tabal sheneda pime benija meshenesifim pesula a besafejad que será no rehuya el shenesifim kaamar. Cuarta alajá de rapidez nombre de Shmuel es la siguiente. ¿Qué pasa una persona que escribe una mezuzá en un pergamino, pero en 2 columnas? O sea, hoy en día la mezuzá está hecha ¿qué? En una columna. ¿La divide qué? En 2 columnas. Una parte en la primera columna y una parte en la... Como el Sefer Torah, que tiene varias columnas, pero una mezuzá sí de 2 columnas. Dice el nombre de Shmuel, la mezuzá está ¿qué? Pesula. Pregúntale a una baraitá. La baraitá dice lo siguiente, si una persona, escuchen bien la baraitá lo que dice, porque la pregunta es de una deducción. Dice la baraitá, ¿qué pasa si una persona escribe una mezuzá en 2 columnas? Y lo coloca en 2 ¿qué? En los 2 postes laterales, en los 2 marcos laterales. O sea que lo escribe, aparentemente significa que escribió la mezuzá en 2 columnas, después la dividió y cada columna la colocó en cada poste. Ahí es que nos dice la baraitá pesula. Podemos deducir que la razón que está pesula es porque la cortó y puso mitad de cada una en cada poste. O sea, en cada poste me refiero en cada marco lateral. ¿Sí? Mashma que si lo hubiese hecho en 2 columnas y no la divide entre los 2, sino coloca las 2 columnas, coloca la mezuzá de 2 columnas en un solo poste, en un solo lateral, más que en ese caso va a estar que kasher. Pregunta en contra de Rabbi Shmuel que dice que cuando hay 2 columnas, aunque lo pongas en un lado está pasul. Responde no, cuando la baraitá dice 2 columnas en 2 postes, no se refiere que hizo la mezuzá en 2 columnas, sí, columnas me refiero a 2 columnas escritas, ¿sí? 2 columnas que por ser que está escrito en 2 columnas es apto para ser rasgada y colocarlo en 2 columnas, pero no es que lo colocaste en 2 columnas. Es apto para colocarlo es 2 columnas y es apto para colocarlo en ambos marcos marcos laterales, ¿sí? Apto, pero no es que lo colocaste. Eso es lo que la baraitá se refiere. O sea, ¿por qué es apto? Porque lo hiciste en 2 columnas. Por eso es apto de ser colocada mitad y mitad en 2. Pero en verdad lo colocaste, la baraitá cuando nos dice que está pesulá, está hablando también cuando colocaste esa mezuzá de 2 columnas en una sola y aún así no dice que está pesulá. Entonces sí cuadra con lo que dice la viuda en nombre de Shmuel. Próxima alajá, ¿estamos en qué número? Quinta alajá de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, bemezuzá alejajara ekertzir. Que escuchen bien esto. Maya ekertzir, amar rabada, abketa, ejidami kegon pitja de betre bate, ben begabre le ben ashe. Shgaluta bana beta, amar Nachman, que vale mezuzá, amar Nachman, teli dashe beresha. Que escuchen bien esto, Rabotay. Importante este concepto, voy a usar estos términos después en hebreo. Presten atención. Quinta alajá que dice la Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel es la siguiente. En temas de mezuzá, siempre guíate, siempre ve según el Heker Tzir. ¿Qué es Heker Tzir? El pivote, el eje de la puerta. ¿Sí? Explico un poco más. En el tiempo de antes, la primera pregunta, ¿qué es Heker Tzir? Dice Rabada, se refiere a Avketá, que es el hueco que está en el marco, en la parte interior o superior, en la parte interior o exterior, que ahí entra un palito y la puerta causa que se pueda, es el eje, lo que son las, ¿sí? Ahorita importante aclarar, antes las puertas eran así, fíjense bien. Aquí está, como ven,
una puerta. Esta parte de aquí, estamos, en esta imagen que ven, la casa es lo blanco. Esta es la pared y afuera es ¿qué? Otra casa. Otra casa. Pero hablemos del exterior, para el ejemplo ahorita que lo que quiero explicar. Cuando había un eje, llamémosle eje, es esto de acá. Entonces el eje estaba no en la mitad del marco, sino, ven cómo está aquí, en la parte interior de la casa. O podría estar también en la parte exterior. La puerta siempre se abría hacia qué lado? Hacia el lado en donde están los ejes. Si los ejes están adentro, como acá, de este lado, ¿sí? Pues la puerta se abre para este lado. Y si los ejes están hacia afuera, hacia la parte del otro lado del marco, pues la puerta se abre ¿para qué lado? Para el otro lado. Perfecto. Entonces aquí nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel que cuando vamos a colocar mezuzá, nos guiamos según el Eker Tzir. ¿En dónde están esos ejes? Pregúntale, ¿qué es Eker Tzir? ¿Qué tal? Los ejes. Dice, bueno, ¿y cuándo es que vamos? ¿En qué caso es que decimos, mira, no sabemos dónde colocar la mezuzá? Y ahí es que decimos, vamos según él, nos guiamos según él los ejes. ¿En qué caso? Dice la Gemara, te voy a decir en qué caso. Escuchen bien. Cuando hay dos casas, ¿sí? O digamos dos cuartos, ¿sí? Que están pegadas una a la otra. Pegadas. Se divide una pared, divide la misma casa. Sí, esa casa. Lo hace dos cuartos o dos casas. Perfecto. Y normalmente la gente hacía, cuando dividían para hacer un cuarto de hombre y un cuarto de mujer, porque cuando invitaba a mucha gente, no era como hoy en día que tenemos muchos cuartos y podemos... Entonces, ¿qué hacían? Tenían dos cuartos, todos los hombres se dormían en uno con el dueño de la casa y todas las mujeres se dormían en el otro con la dueña de la casa. Entonces dice aquí, la puerta que hay entre dos casas, una de hombre y otra de mujer, esa es la puerta que decimos que ¿qué? Que no sabemos si se considera que estás entrando del cuarto de hombres al cuarto de mujer o del cuarto de mujer al cuarto de hombres. Porque uno siempre dónde colocar la mezuzá. Del lado derecho al entrar. ¿Pero al entrar a dónde? Aquí en este caso. Al entrar, ¿cuál es la entrada? Si son iguales. Entonces, en este caso vamos según el Eker Tzir. Vamos según en donde están ¿qué? Según en donde está el eje. Y por lo tanto, en el caso que este de aquí, ¿sí? Que el Eker Tzir está adentro, en esta casa de acá, digamos, en la interna y externa, digamos así, porque aquí son dos casas, ¿sí? Entonces, cuando está en el Eker Tzir de aquí, la puerta se abre entonces ¿de dónde? De la externa hacia adentro. Entonces, en ese caso, decimos que la mezuzá se coloca del lado derecho de la entrada que uno entra a ese cuarto, o sea, al cuarto interno, o sea, sería de este lado, ¿sí? Del lado del tzir sería. Pues bueno, se puede abrir también el tzir también. No es del lado del tzir. Aquí en esta imagen sale que es así, pero podría ser otra, no. Por eso no, ¿sí? Lo que digo es, vamos otra vez. El eje, vamos según el eje. Si el eje está dentro, ¿sí? Entonces consideramos y por ende la puerta se abre hacia adentro. Consideramos que la entrada es del cuarto de afuera que está en esta imagen, ¿sí? Hacia el de adentro y se coloca al lado derecho que es acá. Ok, perfecto. Un segundito. Sí. La Gemara cuenta que Resh Galuta construyó una vez una casa y le dijo a Rav Nachman, hazme un favor, ¿sí? Ponme mis mezuzot. O sea, le estaba diciendo, mira, aquí están los marcos, ¿sí? Ponme las mezuzot en los marcos y después coloco ¿qué? Los marcos. Le dice Rav Nachman, no. Primero uno tiene que colocar ¿qué? Primero tiene que colocar el marco y cuando está el marco ya fuerte, ahí es cuando uno coloca la mezuzá sobre el marco. Y no puedes colocar la mezuzá sobre el marco y después el marco en la puerta, porque si no está Sevilomina azul y está azul. Ok, seguimos. Ahorita le vamos a traer otra alajá que dice Rabbi Yehuda, pero hasta ahorita mencionamos 5 alajot de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Ahorita vamos a hablar una alajá en Rabbi Yehuda en nombre de Rab. ¿Sí? Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Asa que mi neger pesula. Eini veakiat Rabbi Yitzchak bar Yosef amar kulhu mezuzata de berrebi que mi neger avo avidan. Veai pitcha de el berrebi le beimirash lo ave le mezuzá. Lo kashia Davida que sichta, ha Davida que istevira. Eini veau pitcha de veai el berrabuna le beimirash ave le mezuzá. Ha hu ragil have de amar Rabbi Yehuda amar Rab mezuzá le jachar ha ragil. Ok, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab lo siguiente. Si una persona, a ver si tengo una imagen acá, no tengo una imagen acá, pero se puede ver en la Gemara. Si una persona coloca la mezuzá en el marco, pero de forma horizontal, no de forma vertical. O
sea, nosotros la colocamos derecha, o Ashkenazim inclusive inclinadas, ¿sí? Pero digamos, llamémosle vertical a ambos. No lo coloca vertical, sino como lo coloca horizontal. Ven que hay una foto aquí en la Gemara, en Rashi, en la primera foto que ven, la mezuzá superior la coloca así, como un clavo. Cuando uno mete un clavo así, que lo mete superior, que lo mete horizontal, así mismo también lo puso horizontal. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, la mezuzá esa está, o sea, no cumple la mitzvah de mezuzá, está pesula. Así dice quién, Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Pregunta la hermana, no me cuadra. ¿Por qué? Porque cuando vino Rabbi Yitzhak Yosef dijo que todas las mezuzot de la casa de Rebbi, ¿quién era Rebbi? Rabbi Yehuda Anasí. Dijo, otra vez, cuando vino Rabbi Yitzhak Yosef dijo que todas las mezuzot de Rebbi estaban puestas como neger. O sea, aparentemente que horizontal. Y otra cosa dijo también que la puerta que usaba Rebbi para entrar al Bet Midrash, que era una puerta del costado, no era la principal, no necesitaba mezuzá. Vamos a ver por qué más adelante. Pero de todas formas tenemos una pregunta de acá en contra del video del nombre de Rab, que dice que cuando colocas la mezuzá horizontal no sirve. Aquí vemos que las mezuzot de la casa de Rebbi eran que horizontales. Dice la hermana, no. Que mi neger, ¿qué es neger? ¿Qué significa neger? Es como un cerrejo, ¿se dice? ¿Cerrajo? ¿Se dice? Cerrojo, ¿sí? Que es, puede ser horizontal, ¿sí? Y ahí es cuando, es cuando habla, cuando la viuda dice, cuando es horizontal, ¿sí? Que min neger horizontal, ahí es cuando la mezuzá la colocas como un neger horizontal, como un cerrojo horizontal, pasul. Pero cuando está escrito que las mezuzot de Rebbi estaban puestas como que min neger, no es como un neger horizontal, sino un neger ¿qué? Vertical, como cuando está escrito, como cuando está puesto el muslo del animal sobre el pie, que está como, no está horizontal, sino está vertical, encima. Sí, igualmente aquí estaba vertical, por eso es que ahí estaba kasher. Y ahorita la Gemara se enfoca en la segunda alajá que dijo Rabbi Yitzhak Yosef que vio en Rebbi. ¿Cuál era la segunda alajá? Que la puertita chiquita que usaba para entrar al Midrash no tenía que mezuzá. Pregunta la hermana, no me cuadra porque por otro lado la puertita que usaba Rabuná para entrar a su Midrash sí necesitaba que, sí tenía que mezuzá, contradicción. Esta la hermana no te voy a explicar. La puerta que usaba Rabuná era una puerta que la mayoría que entraban al Midrash entraban también por esa. Y como la mayoría entraban, por eso Rabuná requirió colocarle que mezuzá, a diferencia, como dice rápido el nombre de Rab, que mezuzá siempre vamos según la puerta que la mayoría usa, la común, la regular de usarse. Por eso él tuvo que usar la diferencia de la de Rebbi, ¿sí? Que ahí habían dos puertas, una principal que ahí entraba en la mayoría y él que entraba por ahí, o no es mayoría. O sea, por eso ahí no tuvo que usar ¿qué? No tuvo que usar mezuzá. También en la de Rabuná habían dos, puede ser, pero la que él usaba, la mayoría entraba, entonces por eso requiere que ¿qué? Por eso sí requería mezuzá. Seguimos. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Amar Shemuel, mitzvah lehanija bitchilat shlish elyon. ורבונה אמר מגביה קרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח וכל הפתח כולו קשה למזוזה. מייטי ומגביה מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח וכל הפתח כולו קשה למזוזה. דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר וקשרתם וכתבתם מקשירה בגובה אף כתיבה בגובה. בישלמה לרבונה הוא דאמר כרבי יהודה לשמואל ודאמר כמה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי. אמר רבונה ברי דרב נתן לעולם כרבי יוסי. ומאי תחילת שליש עליון דקאמר להרחיקה שלא להרחיקה מן הקורה של מעלה יותר mi shelish. Es una palabra importante también la que vamos a ver a continuación. Dice Rabbi Zera en nombre de Rav Matna, en nombre de Shmuel. ¿Dónde se coloca? Listo, en el marco, ya vimos del lado derecho, ¿sí? ¿Pero en dónde? De la entrada, muy bien, ¿sí? ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿En qué altura? Dice, la mitzvah es colocarlo bitchilat shlish elyon. ¿Entiende la Gemara que se refiere a decir Rabbi Zera en nombre de Rav Matna, en nombre de Shmuel, o sea, Shmuel? Se refiere a decir que hay que colocarlo al principio del tercio superior. O sea, se divide la altura. Digamos que la altura es 2 metros 10, para hacerlo más fácil. Entonces, cuando lo dividimos en 3, ¿cuánto nos da? 70 centímetros. Entonces, el tercio superior, ¿cuánto tiene? 70 centímetros. Al principio de esos 70, ahí es cuando uno coloca la mezuzá. Digamos, usamos esta imagen. Voy a hacerlo del otro lado de lo que dimos antes, pero para que tengan una idea. Digamos que esto es, no se ven las rayas bien. ¿Qué hice? Vamos a ver si la pongo un poquito mejor aquí. Para que se vea en el video. Si se ve mejor, ahí se ve mejor. Listo. Digamos que nos va a este lado. Según lo que vimos antes va a este lado, pero para hacerlo más fácil acá. Entonces se divide en 3 y la Gemara entiende en este momento que no se coloca, que lo ideal no es colocarlo en todo esto, sino donde al principio del tercio superior. Está el tercio inferior, medio y superior. Al principio es aquí, pegadito al principio. Así la Gemara entiende en este momento. ¿Así opina quién? Rabbi Zera en nombre de Ramat, en nombre de Shmuel. O sea, más fácil decir, ¿quién opina así? Shmuel. Por otro lado viene Rabuná y discute y dice, no.
Tú lo que tienes que hacer es, puedes colocarla donde tú quieras. Lo único lugar que no puedes colocarlo en la altura es un tefaj pegado al piso y un tefaj pegado al marco superior. Dentro de todo eso, dentro de toda esta parte que está entre los dos tefaj esos, puedes colocarlo donde tú quieras. Así opina ¿quién? Rab Huna. Bien, la primera pregunta encuentra Shmuel de una baraita. Dice la baraita, una persona que viene a colocar una mezuzá, tiene, primero, mahloket. Según Rabbi Yudá, el Tanar Rabbi Yudá, tiene que levantar un tefaj del piso y alejarlo de la corá, que es la corá del marco superior. ¿Sí? Eso tiene un nombre, pero bueno. Sí, tiene un destil, ¿se dice? Dintel, eso, dintel, muy bien. Sí, del dintel. Entonces, así dice Rabbi Yudá. O sea que Rabbi Yudá cuadra con la opinión de Rabuna. Exacto, perfecto. Por otro lado, Rabbi Yossi discute, dice, no, está escrito en la Torah en Devarim 6, capítulo 6, versículo 8 y 9. Ukshartam leot aliadeja vehilu totafot beneneja. ¿Qué es totafot beneneja? Tefilín. Ukshartam leot aliadeja, mano. Totafot beneneja, tefilín de la cabeza. Uchtabtam al mezuzot. O sea, te mete mezuzá al lado de tefilín, ¿qué? De la cabeza. ¿Para qué? Para decirte de la misma manera que la de la cabeza se hace en ¿dónde? Alto. Igualmente la mezuzá se hace en ¿dónde? Alto. O sea, pegado al dintel. Si se le llama un segundo. Rabuná cuadra exacto con el primer Taná, con Rabbi Yudá. Pero Shmuel no cuadra ni con uno ni con otro, porque Shmuel dice que se coloca en donde aparentemente Bitjilat Rishelion. O sea que se coloca al principio del primer tercio. Entonces no tan arriba. No arriba, al principio no del primer tercio. Del primer tercio superior. Sí, al principio del tercio superior. Pero no más arriba que eso. Entonces no cuadra con el segundo Taná Rabbi Yossi, que dice que se coloca muy arriba aparentemente. Y tampoco cuadra con quién. Con Rabbi Yudá, que se puede colocar desde el primer tefaj en adelante hasta el tefaj de arriba. No cuadra con ninguno ni con otro. Entonces, como quién va, la opinión de Shmuel. Dice Rabbi Abre de Ranatán, no te voy a explicar. En verdad, Shmuel opina como Rabbi Yossi, que hay que colocar donde la mezuzá, en la altura. ¿Cómo? ¿Comparado a qué? A la cabeza. Entonces, ¿por qué dijo al principio del tercio superior? No. Cuando dice al principio, no es como explicamos ahorita que tiene que colocarlo aquí. ¿Sí? Aquí, Bitjilat Rishelion, aunque lo ideal hoy en día es colocarlo así, ¿sí? Pero aquí dice, no se refiere a eso, sino se refiere a que tienes que colocarlo en lo alto y puedes alejarlo del mashkov, del dintel, hasta Tjilat Rishelion, hasta el principio. O sea, puedes llegar desde arriba hasta ahí y después de eso ya no se puede. Eso es lo que se refiere a decir. Y según esto, básicamente, lo que viene a hacer Shmuel con esta opinión es explicar lo que dice Rabbi Yossi en la varita. Rabbi Yossi dice que hay que ponerlo bagoba, alto. ¿Cuánto es alto? Todo ese tercio superior. Muy bien. Hablando de este tema, entre paréntesis, hay un tema mahloket. No vamos a entrar ahorita en detalles. Cuando hay un portón muy grande, puertas principales grandes, ¿dónde se coloca la mezuzá? Tercio superior, pero no puedes llegar. ¿Sí? O se coloca a un lugar que la persona pueda llegar. Vamos a entrar en eso, diferentes costumbres, diferentes opiniones. Seguimos. Amar Rabba mitzvah lehanija betefach hasamuch lereshut rabbi. Maita amar Rabbanan amre kede sheyifga bemezuzah miyad. Bechaina misura omer ki enchid de tintere. Amar Rabbi Haina bor eshelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar bana melech yoshev bifnim ve'am meshamrim oto mibachutz. מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, עבדיו יושבים בפנים ומשלמים מבחוץ, שנאמר, השם שומריך, השם צילך, al yad, ¿cómo sabían este paso? Al yad de mineja, muy bien. Dice Rabba, como mencionamos antes, pero aquí lo dice Rabba y hablamos un poco más del tema, la mitzvah es colocar la mezuzá, ya dijimos en qué altura, en el marco, o sea, dentro de la puerta, o sea, no en las paredes exteriores, dentro del espesor, no sé cómo se dice, el jalala, en el espacio aéreo, en el espacio aéreo, no en el espacio aéreo, sino en los costados, en el costado derecho, pero de la puerta, del grosor de la puerta. Perfecto. Pero, tefaj hasamuch lereshut rabim. Si es muy ancho, si es un tefaj nada más de ancho, ponlo en cualquier lugar. Pero si es muy ancho, tiene 5 tefajín, ¿dónde lo pones? No en la mitad o pegado a la puerta, sino un tefaj pegado a la calle, a la parte pública. ¿Sí? Listo, así cerraba. Y ya lo mencionamos antes también. ¿Cuál es la razón de esto? Si yo antes mencioné que es para que se cuide, pero en verdad hay 2 razones. Mahloket. Primera razón es, Jajamín dice, mira, para que apenas entre, apenas esté cerquita esa parte, ya se tope con ¿qué? Con la mezuzá. Si la pones más adentro, tiene que esperar un poco más. ¿Sí? Esa es la primera explicación. O sea, que cumple una mitzvah lo antes posible. ¿Sí? Ok. Por otro lado, así dice Jajamín. Segundo opinión, Rabbi Haina Misura dice, no, para que se cuide, para que la mezuzá cuide toda la casa de los mazdikim, de los shedim, inclusive de la parte de la puerta, la máximo de la puerta, que es el máximo del espacio aéreo de la puerta. Hablando de cuidar, de proteger, dice Rabbi Haina algo increíble, ya lo hemos visto esto antes. Ven y fíjate que Akadosh Baruj Hu no es igual a
una persona de carne y hueso, carne y sangre, siempre el Basar Badam. Una persona de carne y sangre, ¿quién es el rey? El rey, digamos, está dentro de su palacio. Él es el rey. ¿Dónde está él? Perdón, ¿dónde acaba de decir? Dentro del palacio. ¿Y quién lo cuida? El pueblo lo cuida a él. A diferencia de Akadosh Baruj Hu, él es el rey eterno, el todopoderoso. No es así. Sus siervos, sus esclavos, nosotros estamos adentro y él está afuera cuidándonos, sí, con la mezuzá. Como está escrito en el pasuk en Tehilim 121, Hashem Shilamalo te saben, ¿sí? Hashem Shomereja, Dios te cuidará. Hashem Tzileja, Dios es tu sombra. Aliyad Yimineja, lado derecho. ¿Qué es lado derecho? ¿Qué representa eso lado derecho? La mezuzá que va en el lado derecho. Muy bien. Seguimos. Darasha Yosef Bre de Raba Mishme de Raba Heemikla Tefach Pesula Leima Mesayea Le Hinija Bepatzin O Shetala Ale Amal Ben אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, ואם לא, ואינו צריך מזוזה אחרת. כי תניא היא בפתח שאחורי הדלת. הבדיה קטנילה, פתח שאחורי הדלת, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, ואם לא, ואינו צריך מזוזה אחרת. כיצד קטני? Ok, Rabotay, presten atención a esto. Dice Rabbi Yosef Bre de Raba en nombre de Raba. O sea, ¿quién es Raba? Su papá. Rabbi Yosef, hijo de Raba, en nombre de Raba. O sea, Rabbi Yosef en nombre de su papá. Muy bien. Escuchen bien. ¿Qué pasa si la persona, muchas veces en la puerta, normalmente uno lo coloca y listo, la pega la mezuzá en la puerta y ya, ¿verdad? ¿Qué pasa si hizo un hueco en el marco para poder penetrar la mezuzá? Kasher. Pero ¿qué pasa? Él no nos habla de huecos chiquitos, nos habla qué pasa si hizo un hueco en el marco, en el lugar adecuado, en la altura adecuada, todo, en el lado adecuado, pero con una profundidad de un tefaj, 10 centímetros, 8 centímetros, ¿sí? Y puso ahí la mezuzá hasta el final, pesula, un tefaj y hasta pesula. Así dice Rabbi Yosef, en nombre de Raba, dice que esta persona en este caso. La Gemara intenta traer una prueba de una baraitá a favor de lo que acaba de decir Rabbi Yosef. Y la prueba es la siguiente. Hay una baraitá que dice que si una persona coloca la mezuzá bepatzin, la Gemara entiende en este momento que la explicación de esta baraitá es la siguiente. La coloca dentro del marco, o sea, el caso nuestro, dentro del marco, o que la coloca externa, pero le pone encima un ladrillo, de tal forma, ¿sí?, que ahorita la mezuzá no está en la superficie, se dice en la superficie externa, ¿sí?, sino está metida, ya sea porque le hizo un hueco y la metió, o ya sea porque le puso encima un ladrillo muy ancho. Dice la varita, ¿kasher o no kasher? Depende. Si hay un tefaj, ¿sí?, desde la mezuzá hasta afuera, ¿sí?, entonces necesitas poner, está pasul, o sea, pasul me refiero, está inválida la mitzvah, y por eso tienes que colocar otra mezuzá. Y si no hay un tefaj, hay menos de tefaj, ahí está ¿qué? No necesitas otra mezuzá. Prueba a favor de Meforash, prueba a favor de Rabbi Yosef Bre de Raba, en nombre de Raba, que dice Meforash que si hizo un hueco de un tefaj, está ¿qué? Pasul. Dice la mano, no hay prueba, porque esa varita el caso no es como dijimos hasta ahorita. Cuando te dices si hay tefaj o no hay tefaj, es otro caso completamente, ¿no? Como explicamos. El caso es el siguiente, presten atención. Fíjense aquí, Baruch Hashem, tenemos aquí imágenes, Rabotay, porque si no hubiese sido más complicado. ¿Ven esto? ¿Se nota esta imagen bien? Son dos paredes, una para acá y otra para atrás, ¿sí? Sí, ok, perfecto. Esta, sí, una esquina, muy bien. Esta es la pared, para hacerlo más fácil, la pared sur. Sí, también puede ser otras direcciones, pero pasa. Y esta es la pared oeste, sur, oeste, ¿sí? Sur, oeste, perfecto. Pero fíjense algo interesante. Hay dos puertas. ¿Están viendo? Hay dos puertas. Olvídense la mezuzá ahorita donde va un segundo. Pero está dividido por una columnita, por un poste, llamémosle, ¿sí? Entonces la pregunta es si puede ser que esto se considera una sola puerta y por ende una sola mezuzá es suficiente. O dos puertas y necesito ¿qué? Dos mezuzot, dependiendo de dónde está el tzir, dependiendo cómo se entra, se sale, dónde está todo, dependiendo de los alajot. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Dice la Gemara, la baraita no está hablando en esto, que si esto tiene un tefaj, entonces se considera una división y dos puertas, y por ende hay que colocar dos mezuzot, dependiendo cómo se usa, dependiendo en qué lado. Y si no tiene un tefaj, si tiene menos, ahí una sola mezuzá para todo, porque como tiene un palito de menos de tefaj, se considera toda una puerta. Eso es lo que no viene a decir la baraita. Entonces no tenemos prueba a favor de
Rabbi Yosef, bre de Raba en nombre de Raba. Dice, un segundo. Tú me estás explicando que esta parte de la baraitá, digamos, esta primera parte de la baraitá que hemos mencionado hasta ahorita, nos está hablando en qué caso. En este caso no me cuadra, porque la segunda parte de la baraitá nos dice claramente este caso. Nos dice, Petach she'achorea delet im yesh sham tefach tzarich mezuzah acheret ve'im no tzarich mezuzah acheret. Entonces no puede ser que el primer caso se refiera a este y el segundo caso lo dice meforash otra vez esto. Dice, no, sí. El segundo caso te viene a decir Keitza, te lo viene a explicar cuál es el primer caso. No son dos casos. La primera parte y la explicación es como dijimos. Y después, cuando te dice la segunda parte, no es un segundo caso, sino es Keitza. Te explican un poco más cómo es el caso y ahí viene y te lo explica. Claro, este caso se le llama Jorea Delet porque cuando abres esta puerta hacia acá, la columnita esta está a Jorea Delet, está atrás de la puerta. Pero bueno, es como explicamos. Seguimos, Rabotay. Tana. העמיד לה מלבן של קנים, חותך שפופרת ומניחה. אמר רבא חברי דרבא, לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניחה. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד, פסולה, תעשה ולא מן העשוי. En verdad, una variedad que nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que no tiene? ¿Los marcos de qué material se hacen? Madera. Se hace para fortalecer, que no caiga polvito, que no caiga piedrita, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa si no tiene madera la persona? Y tiene en vez bambú, tiene caña, ¿sí? Entonces él va a agarrar, va a hacer el churatapetaj, el marco, ¿con qué lo va a hacer? Con bambú, con caña. Que la caña que tiene no es sólido, no es lleno, tiene huecos. Cuando lo cortas, tiene hueco en la mitad. Perfecto. Dice la baraitá, puedes cortarlo. Cuando ya, ¿sí? Puedes cortar los palitos. Cuando está el marco lo tienes listo, puedes cortar uno de los palitos de las cañas, ¿sí? Y, o sea, que quede así como un huequito en la mitad. Y ahí pones ¿qué? La meduzá en el lugar en donde se cortó justo el palito. ¿Sí? O sea, digamos, hay muchos palitos en el marco, ¿correcto? Cortas un palito de ese tamaño y ahí pones la mezuzá, no hay ningún problema. Viene Rabá, Jabre de Rabá, dice un segundo, ya vimos esta idea antes, al principio de la clase. Todo esto que Jamín dice que puedes colocarlo es únicamente cuando primero colocaste la caña, el bambú, los juncos como marco. Y después de colocarlo en el marco, cortaste y después colocaste la mezuzá. Ahí está kasher. Pero si antes cortaste y ya colocaste la mezuzá en ese huequito, ¿sí? Y después lo colocaste como marco, ta'aseh velo min ha'asui y está pasul. Seguimos. Ve'amar Rabahani pitchei shima'e peturim min ha'mezuzá. Mai pitchei shima'e pligi ba Rab Rehaumi ve'Abba Yosef. Had amar delet leu tikra, had amar delet leu shekofe. Dice Rabba, puertas que están dañadas, con defectos, ¿no? Con defecto, no una puerta completa, sino con defectuosa, está exento de colocar en esa puerta, ¿qué? Mezuzá. Pregúntale, ¿a qué se refiere puertas dañadas? ¿Qué significa eso? Mahloket. Rabbi Jomé y Abba Yossi discuten. Uno de ellos dice que se refiere cuando tiene marcos laterales, pero no tiene el superior, o sea, no tiene lo que se llama el dintel. Y la segunda opinión opina cuando tiene dintel, pero no tiene los marcos laterales. Ahí en ambos casos, Mahloket, cada uno dice no tiene que mezuzá. Seguimos. Amar Rabba Bar Shila, Amar Rab Hazda, Achsadra, Petura mina mezuzá, lefi she'en la patzimin. Hayesh la patzimin, hayab. Lechizuk tikra u de avidi. Achi kamar afal pi she'esh la patzimin petura, she'en asuim ela lechizuk tikra. Amar Abaye, Hazina lehu leisplide de Beimar, deitlu patzime veletlu mezuzata, kasava lechizuk tikra hu de avide. Meiti ve bechar, achsadra umirpeset, hayavim mezuzah, beachsadra de Beirav. Achsadra de Beirav, que indurna mealietahu, beachsadra rumita. Ok. Viene Rabba Bar Shila y nos dice en nombre de Rabba Hazda lo siguiente. Una achsadra. ¿Qué es una achsadra? Lo hemos visto previamente, pero lo repito. Una achsadra, creo que en español se dice pabellón. Creo. Pero de todas maneras, la idea de la achsadra es algo techado, que tiene 3 paredes. Y el cuarto lado, está abierta completamente. ¿Sí? Normalmente, para poder sostener el techo, aunque no tienes un cuarto lado, se pone como una viga en ese cuarto lado, de tal forma que el techo está apoyado en ese lado. O sea, en todos los lados, los otros lados está apoyado sobre las paredes, las 3 paredes. Pero en ese cuarto lado que no hay pared, está apoyado sobre una viga. O sea, que si hay un poquito de pared bajando de arriba hacia abajo, aún así está exento una achsadra de mezuzá en ese cuarto ambiente, en ese cuarto lugar. ¿Por qué? Porque no tiene patzimín. ¿Qué significa patzimín? No tiene los postes laterales. ¿Sí? No tiene postes laterales.
no tiene marcos laterales. Tiene un muro, pero no tiene postes. Sí, muy bien. Así dice Rabba Bar Shila en nombre de Rav Hasda. Podemos deducir, según esto, que si hubiese tenido patzimín, ahí sí requiere que ahí eso se ve como un marco, porque ahí aparte arriba está la viga arriba y las dos patzimín, sí, que son los dos postes. Ahí sí requiere que Hayab Mezuzá, pero no cuadra, porque también sí tiene patzimín. ¿Para qué se ponen los patzimín en una exadra? ¿Para qué se pondrían? No por petaj, no por puerta, no por decoración, sino porque para sostener, ¿sí? Pero no para hacer una entrada. La entrada sin eso, con eso está, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser que acabamos de deducir que si tiene patzimim está hayá? Pero no, porque todavía no se considera peta, porque también si hay patzimim, ¿para qué se ponen los patzimim? No para hacer petas, no para hacer una puerta, una entrada, y sin eso no es entrada, sino ¿para qué? Para sostener. Si no le echen petas, entonces debería estar patur de meduzá también sí hay patzimim, muy bien. Responde la Gemara, tienes razón. Cuando Rav Hasda dijo que una xadra está petura minuzá porque no tiene patzimim, no es como lo explicamos, es a pesar que tiene patzimim. Está patur, ¿por qué? Porque los patzimim también si están es para sostener y no para petar. Viene Abaye y trae una prueba de un emorá que también está de acuerdo con lo que dijo Rav Hasda. Dice Abaye que él vio las axadraot de Bet Rab. ¿De quién es Bet Rab? De su maestro, de Abaye. Perdón, del maestro de Abaye. Hay unos que dicen que la versión es Rabbá. Pero de todas maneras, Abaye dice que vio las axadraot, la sadra de su maestro, que tenían petzimim, tenían los laterales esos en ese cuarto lado, ¿sí? Y aún así no había qué mezuzá. ¿Por qué? Porque está hecho, como dijimos, nada más para jizuk, para sostener y no para petaj, y por ende están exentas de mezuzá. Y ahorita la Gemara pregunta una baraita. La baraita dice 3 casos. Bechar, ¿qué es un bechar? Una caseta. Normalmente había una persona ahí, un shomer, un cuidandero se dice, ¿sí? Que está cuidando cosas, es así. O sea, normalmente cuida en la puerta, la calle, lo que casas están cerradas, no hay tanto que cuidar. Pero normalmente también puede cuidar eso, pero principalmente cuida campos, jardines y demás, ¿sí? Entonces un bechar requiere mezuzá, midrabanan por lo menos. Una xadra, sigue siendo la baita, requiere mezuzá, midrabanan. Y una mirpeset, ¿qué es mirpeset? Aquí se refiere a una galería, que es un segundo piso que hay un pasillo y entran a las casas. También requiere que mezuzá midrabanan, ¿sí? Vemos de aquí que uno de los casos que es axadra, dice que ¿qué requiere? Mezuzá. Contradice lo que dijo que pregunta en contra Abaye, ¿sí? En contra de Hasda, que dicen que una axadra siempre está exenta de mezuzá, aunque tengan los petzimim. Responde la Gemara. Tengo que aclarar otro punto más en la baraita para que tengan el conocimiento, pero para el tema esto ahorita lo aclaro. Responde la Gemara, no. Lo que la baraita dice que hay que colocar mezuzá está hablando en la xara de un Bet Midrash. La xara de un Bet Midrash no está lleno nada más de 3 paredes, sino también tiene una cuarta pared. O sea, tiene 3 paredes completas y la cuarta pared tiene 2 cositos así que hay una entrada en la mitad. Se considera que hay 4 paredes. Y por eso que no llegan al techo. Son como una azúcar que está así, ¿verdad? No llegan al techo, pero como son 4 paredes, está hayab. Por eso en el caso de la baraita. Pregunta de manera, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque la xara del Midrash, eso es obvio que es 4 paredes y es obvio que está hayab de mezuzá, porque tiene 4 paredes, que tienen por lo menos una altura cada pared de 10 tefajim. Entonces no necesitamos una baraita que venga a enseñarnos que esta xadra está hayab. Responde la Gemara, tienes razón, este en el caso no es hitush, tenemos que decir que la baraita nos viene a enseñar sobre una xadra romana, que es una xadra romana que tiene 4 lados. Otra vez, no existe que sea 4 lados cerrados, porque si no, ¿cómo vas a entrar? 3 lados cerrados y la cuarta tiene una puertita ahí. Tiene también cerrado, pero tiene una puertita. Pero en romana, ¿qué es romana? Que no tiene pared, sino son muchas ventanas. Uno hubiese pensado, como tiene muchas ventanas, no se consideran paredes. Como Ashbaná nos enseña la baraita que si tiene ventanales por todos los lados, mientras que sean 4 lados de ventanas, mientras que sean ventanas y no esté vacío sin nada, y no haya nada, decimos que sí está hayab de la mezuzá. ¿Sí? Pero en una xadra que tiene según esto, una xadra que tiene nada más que 3 paredes, aunque tenga en la cuarto lado petzimim, va a estar patur, como dijimos antes. Quiero aclarar un punto de los otros casos de la baraita, que es el pabellón, que es el tema de la galería, que eso está claro. Pero el bechar, que es bechar, la casa del portón, o sea, la caseta, ¿sí? La caseta del vigilante. Todo lo que decimos todo lo que la baraita dice que requiere mezuzá midrabanan, es importantísimo esto, es únicamente cuando está cuidando una casa, que es para dirá, para cohabitar, para vivir,
o está cuidando un patio que también tiene una meta de vivir, porque hay una casa allá al final, algo por el estilo. Pero si es cuidar un patio por patio, inclusive mi derrapanán, está patur legal. Eso como vamos a ver más adelante. Ok, es una observación. Seguimos. Amar Rahaba Amar Rabiuda. Behar zike hayab b'shte mezuzot. Mai behar zike Amar Papa Sabba Mishme de Rab Bet Shar hapatuach lechatzer ubatim petuchim lebet Shar. Dice Rahaba en nombre de Rabiuda. Behar zike requiere 2 mezuzot. ¿Saben qué es un behar zike? La Gemara tampoco sabe. Se pregunta la Gemara, ¿qué es behar zike? ¿Sí? Responde el papá Sabba en nombre de Rab. Es un bechar. ¿Qué es un bechar? Una caseta que está abierta ¿a dónde? A un patio, a un hatzer, ¿sí? Normalmente la entrada para el hatzer estaba, después entraba la caseta por adentro. Entonces está abierta al hatzer, es un bechar normal, pero aquí en este caso, aparte de tener la puerta del hatzer hacia el bet shar, a la caseta, adicionalmente hay otra puerta del bechar que da hacia las casas, ¿sí? Entonces tiene ¿cuántas puertas tiene? 2. Nos dice Rabajabá en nombre de la viuda, ver si que requiere 2 mezuzot en las 2 puertas. Uno hubiese pensado que ya que la segunda puerta da a las casas y las casas tienen puerta con mezuzá, entonces es como batela las casas y no requiere mezuzá. Kamashma nos enseña que sí requiere mezuzá en las 2 puertas de este bechar especial, de este berzike, ¿sí? La Gemara nos trae una varita de un caso similar. Tanu Rabbanan bechar apatuach legina vele kitonit. Rabbi Yossi omer nidon que kitonit, Zahami omrim nidon que bechar. Ok. Voy a traducir lo que dice la Baraita, la explicación la vamos a leer después. Fíjense, aquí tengo otra imagen. Ahorita la Baraita nos trae un caso similar. Un bechar. ¿Qué es un bechar? Primero expliquemos, después lo voy a mostrar en la imagen. Un bechar, ¿qué es un bechar? Una caseta. Que tiene apertura, una puerta hacia la guiná, hacia el jardín, hacia un patio. Pero también tiene una segunda puerta a un cuarto directo. A un cuarto. ¿Sí? Fíjense el caso aquí. Y el cuarto y el jardín. Y el cuarto tiene una puerta por otro lado, ahorita se lo voy a mostrar. Y el jardín también puede ser que tiene una puerta por otro lado. Fíjense aquí. Aquí está el bechar, la caseta, lo que está aquí en el medio. ¿Sí? Aquí está el cuarto. Y aquí está el jardín. Miren la florecita, qué bonita. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Este bechar, esta caseta, ¿ven aquí o no? Este bechar tiene puerta para el jardín. Y aquí tiene una puerta. ¿Se nota o no? Sí, se nota, sí, perfecto. Y tiene una puerta para la casa. Y la casa también tiene una entrada por acá. Y aquí puede ser que también hay. ¿Sí? Entonces dice la Baraita. Entonces tengo 2 puertas aquí en el bechar. Una que da hacia él. Una, ya vemos la puerta del cuarto. Y otra la puerta del jardín, del patio. ¿Ok? Dice Rabbi Yossi, el bechar este bechar especial, porque nos estamos enfocando en hasta el final de la clase, este bechar especial, según Rabbi Yossi, se considera que pertenece el bechar al kitonit, al cuarto. Y por lo tanto requiere que mezuzá. En ambas puertas. Obviamente esta puerta, pero en ambas puertas. También esta se considera que pertenece a esto y por lo tanto requiere que mezuzá. Jajamín discuten y dicen, no señor. Esta puerta pertenece a qué? No al cuarto, sino al jardín. Y en este caso, ya que es un jardín que no tiene una meta, no hay una casa por acá, no hay ningún propósito de convivir ahí, de vivir allá, por lo tanto, ni de Rapanán va a querer qué, ni mi de Rapanán va a requerir mezuzá. Así es el majloquet. Repito, Rabbi Yossi dice, esta puerta, ¿sí? Rabbi Yohanan dice que esta puerta, no Rabbi Yohanan, Rabbi Yossi dice, esta puerta no hay duda, que pertenece a qué, al cuarto. Estamos hablando de la puerta del jardín, ¿sí? Puerta del jardín, según Rabbi Yossi, pertenece a el cuarto. ¿Se requiere qué? Mezuzá. Según Jajamín, no señor. Es como un bechar. Que un bechar que está en un jardín, que no tiene nada de... es como un bechar normal. Que puede requerir mezuzá midrabanan nada más cuando hay un propósito de vivienda. De aquí que no hay, no requiere. Pero o sea, básicamente Jajamín dice, esta puerta pertenece al jardín. Ese es el majloquet entre ellos. Y la Gemara trae ahorita 2 explicaciones. Presten atención en las explicaciones, las 2. Rav Shmuel Damre Tarvayu, minagina le bait, kule alma lo pligi de hayab. Maita ma bia de bait hi. Ki pligi mi bait le gina marsavar kitonit ikar, o marsavar gina ikar.
Rabba Rabbi Yosef de Metarva, Yumi Bait le Gina de Kulan Malo Pligi de Patur, Maita Mapitha de Ginahu, Ki Pligi mi Gina le Bait, Marsabar Bia de Baitu, Marsabar, Kulada Ata de Ginahu de Avida. Abaye Berraba Abde que Rabba Rabbi Yosef, Berrabashe Abid que Rabu Shmuel, le Jumbra, Beilgeta que Rabu Shmuel, le Jumbra. Y con esto acabamos para hoy, Raputai. Dos maneras como explicar este mahloket. ¿Está claro? El mahloket está claro, pero hay que explicarlo, hay que entenderlo un poco más. Otra vez, repetamos el mahloket para que lo tengamos claro. Mahloket Tanaim, en una baraita. Según Rabbi Yossi, el bechar se considera bechar del cuarto y requiere mezuzá. Y Jajamim dicen, no, pertenece al jardín y no requiere mezuzá. Ni de Rabanán, ¿por qué? Porque aquí no hay ningún propósito de vivir. ¿Sí? No lo voy a repetir, eso ya está claro. Perfecto. Dice la Gemara dos maneras como explicar. La primera manera como explicar la dice Rab y Shmuel, ambos. La segunda manera como explicar la dice Rabba y Rabbi Yosef. ¿Quién dice la primera manera como explicar? Rab y Shmuel. ¿Qué dice? Mira, te voy a explicar. ¿Cómo está esta puerta? Esta puerta de acá. ¿Dónde está el eje? ¿Hacia dónde se abre? Aquí tenemos que entrar en esto. Dice Rab y Shmuel, te voy a explicar. Si la puerta que está entre el jardín, que esa es la que estamos hablando, el jardín y el bechar, o sea, esta de acá, ¿sí? Se abre del jardín hacia adentro del bechar, o sea, para acá adentro, ¿sí? ¿Qué significa? Que el eje donde está, el ekertzir donde está. ¿Dónde está el ekertzir? No, siempre dijimos, en el tiempo del Talmud el ekertzir estaba o adentro o afuera, no puede estar en la mitad. Entonces, si se abre hacia adentro, ¿dónde está el ekertzir? Adentro, en el bechar, ¿sí? ¿Sí? Claro, según lo que dijimos que era aquí, como en esta foto de acá, que era así, listo. Entonces, dice aquí, repito, dice Rabbi Shmuel, si la puerta se abre, si la puerta, ¿qué puerta? La puerta que está entre el jardín y el bechar, se abre hacia, no voy a decir hacia adentro, porque hacia adentro puede ser dentro para allá, bueno, sí, hacia adentro, hacia el bechar, significa que el ekertzir, ¿dónde está? En el bechar, y no en la guiná, y no en el jardín. En ese caso, le cule alma, dice Rabbi Shmuel, o sea, Jajamim y Rabbi Yossi no hay discuten y van a opinar que está hayab, porque ya que el ekertzir está adentro, como vimos que se abre hacia adentro, pues pertenece a ¿qué? Pertenece adentro. Y por ende, lo vemos como si fuese una entrada al cuarto al final, una entrada en la casa del bechar y por ende al cuarto y por ende, hayab de mezuzá. El mahloket es, dice Rabbi Shmuel, estamos en la primera explicación, ¿cuándo qué? Cuando esta puerta de acá se abre del bechar hacia el jardín. ¿Sí? Que ahí, un segundo. Sí, ahí decimos, mira, el tzir está en donde, muy bien, el tzir está afuera. Entonces ahí viene Rabbi Yossi dice, mira, al fin y al cabo el cuarto es lo principal. Entonces, aunque esté afuera, ¿sí? Aunque se abra hacia afuera y el ekertzir está afuera, ¿qué es lo principal acá? El cuarto. Entonces, por eso requiere que, por eso Rabbi Yossi, un segundo, por eso Rabbi Yossi dice que todo lo que todo lo que nos guiamos en el ekertzir es únicamente cuando tienes 2 cuartos, como el caso de antes. Pero aquí que tenemos un cuarto, aunque el ekertzir esté afuera, vamos según el cuarto y por ende requiere que mezuzá. Pero Jajamín dice, no, aquí también. Cuando el ekertzir está afuera, ya nos guiamos en eso. Decimos que la guiná es lo principal y por ende, ya que la guiná no me dirá, no requiere que esa puerta mezuzá. Esta es la primera explicación que la dice Rabbi Shmuel. Repito, el mahloket es cuando el ekertzir está hacia afuera, se abre hacia afuera. Pero si el ekertzir está dentro del bechar, se abre hacia adentro, ahí es cuando, ahí le cule alma está hayab de mezuzá. Primera explicación de Rab y Shmuel. Segunda explicación, Rabba y Rabbi Yosef. Dice, no, al revés. En el caso que la puerta se abre del bechar hacia el jardín y por ende el ekertzir está en donde el eje está en donde externo afuera, ahí no hay mahloket y según ambos está patur de mezuzá. Porque está afuera, vamos según el ekertzir para afuera para decirte que no tiene nada que ver esta patur. El mahloket es cuando la puerta se abre ¿qué? De la guiná hacia el bechar, o sea que el ekertzir ¿dónde está? En el bechar. Rabbi Yossi opina, bueno, si está adentro, es biat bait, es del bechar y por ende el cuarto y por eso requiere que mezuzá. Y Jajamín discuten y dice, no, todo el bechar, ¿para qué se hace?
Normalmente, ¿para qué se hace? Para cuidar que la casa está cerrada, no hay cómo entrar. Para cuidar el jardín. Entonces, aunque esté el Kertzir adentro, en este caso, decimos que pertenece hacia afuera y por ende va a estar ¿qué? Patur. Dos maneras como explicar. Afuj, al revés cada una. Talajá es como quién. Dice Abaye y Raba, dice la Gemara, perdón, la Gemara dice que Abaye y Raba, Nagule Maaseh, ellos opinaban le Maaseh, como la segunda explicación de Rabba y Rabbi Yosef, que cuando la puerta, cuando el Kertzir está dentro de la guiná, o sea, afuera, dentro de la guiná, hacia afuera, o sea, que la puerta se abre del Bechar hacia la guiná, ahí, hacia la guiná, hacia el jardín, hacia el patio, ahí, según ambos, la puerta se considera Knisá le guiná y por ende, ¿qué va a estar? Patur, ¿sí? Entonces ellos opinaban que en este caso, cuando el Kertzir está ¿qué? Afuera, está Patur. ¿Por qué? Porque ellos explican, Rabá y Rabba van como Rabba y Rabbi Yosef, que en ese caso le cule al maja, Jamim y Rabbi Yosef opinan que está Patur, ¿sí? Y Rabashé, Nagle Maaseh, hacía como Rabbi Shmuel, como la primera explicación, que cuando el Kertzir está ¿dónde? Está ¿dónde? Dentro de la casa, o sea que la puerta se abre de la guiná hacia adentro, ahí, según todos, requiere que mezuzá. Y el majloc entre Rabbi Yossi y Jajamim es cuando, en el caso que el Kertzir está en donde, afuera, sí, y en ese caso que el Kertzir está afuera, es que hay majloquet, y opina Rabashé lejumbra, a pesar que Jajamim dicen que en este caso decimos que no requiere mezuzá, Rabbi Yossi, vamos lejumbra, como Rabbi Yossi, y decimos que requiere mezuzá, porque seguimos diciendo que el cuarto tiene ahí una relación, tiene algo, y por eso Rabashé decía que cuando la puerta está entre la guiná y el Bechar, siempre requiere mezuzá. Siempre, independientemente de donde está el Kertzir. ¿Por qué? Porque él opina como Rabbi Shmuel, que si está el Kertzir donde adentro, pues requiere mezuzá, y si está afuera, vamos a lejumbrar como Rabbi Yossi, que también requiere mezuzá. ¿Y la alajá es como quién? Como Rabbi Shmuel, lejumbra. Que si está adentro, perfecto, según todos, y también si está afuera, vamos a lejumbrar como Rabbi Yossi, que en ambos casos el Kertzir está adentro o afuera, va a requerir que mezuzá. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.